Gracias una vez más por el favor de su audiencia en este su espacio de entrevistas semanal. En el día de hoy contaremos con la presencia de Josefina de la Rosa, abogada, presidenta de la Asociación por un Mejor Mañana y que también es parte del equipo jurídico de la Federación de Pastores e Iglesias y de la Confraternidad de Pastores de la provincia de Puerto Plata, quienes están presentando todo un pliego de documentos y de acciones en oposición al proyecto de ley de igualdad y no discriminación que recientemente se ha llevado hacia la Cámara de Diputados y del cual se espera su pronto conocimiento. Vamos a estar hablando de los detalles, de las acciones, de la agenda que tiene este colectivo respecto a este proyecto de ley. Recordarles a ustedes, yo soy César Rodríguez y les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y que también nos sigan a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Encuentro Plural, un espacio de entrevistas que presenta a los principales protagonistas del ámbito político, económico y social, producido y conducido por César Rodríguez. Encuentro Plural, domingo, 8 de la noche, a través de Miavisión Canal 8 de Telecable Puerto Plata, por nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de redes sociales. Encuentro Plural. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Tras el corte ya nos encontramos aquí con Josefina de la Rosa, quien es abogada, parte del equipo, ¿verdad?, de tanto de la Confraternidad como de la Federación de Pastores e Iglesias de Puerto Plata, que está presentando el proyecto de oposición al proyecto de ley de igualdad y no discriminación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, César, por invitarnos. Un placer. Sonaría un poco, vamos a decirlo así, incoherente que las iglesias, que los pastores, a través de su confraternidad y de la federación, estén en desacuerdo con un proyecto de ley de igualdad y no discriminación, cuando las entidades espirituales y de fe están llamadas a salvaguardar valores como la igualdad y la no discriminación. ¿Por qué un proyecto de oposición a esta ley? En ese sentido, cuando usted hace la pregunta, nosotros como abogados litigantes decimos una pregunta capciosa. ¿Por qué? Es una pregunta que usted dice que no están de acuerdo y se puede malentender el término de que no estamos de acuerdo. No, aquí es buscar por qué no estamos de acuerdo. Somos un proyecto que en la ciudad de Puerto Plata hemos trabajado de manera conjunta con la Confraternidad de Pastores, con Coalición de Pastores, la Fundación por un Mejor Mañana, que nosotros dirigimos, porque vimos necesario, ante el proyecto de ley de igualdad y no discriminación que se ha depositado en la Cámara de Diputados, está siendo objeto de estudio, pero es un proyecto que cuando se escucha y se oye, cuando usted va a la Constitución y ve lo que es la igualdad, que es un derecho para todos los ciudadanos, usted dice, oh, pero esto suena como contradictorio, así como usted dice, de que la iglesia cristiana, ¿cómo se va a poner de acuerdo a la igualdad? Cuando el Señor nos manda a amarnos todos, amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué incluye este proyecto y por qué nosotros estamos de acuerdo y por qué presentar una oposición al proyecto? Porque no es una igualdad para todos los ciudadanos.
es una igualdad única y exclusivamente sobre el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas del país que tenemos, y ese derecho constitucional del artículo 39 que nos resguarda el derecho de igualdad. Entonces hay una comunidad independiente que entiende y cree que todavía aquí hay personas que desconocemos los derechos que nos asisten. Entonces esa comunidad presenta un proyecto de ley que es la comunidad LGTBIQ, para que esos mismos derechos que le corresponden a usted, que me corresponden a mí, que nos corresponden a todos los ciudadanos, a ellos le garanticen de una forma independiente a lo que ya la Constitución garantiza mediante una ley esos derechos de igualdad. Pero son unos derechos donde ellos buscan los mismos derechos fundamentales que ya la Constitución ha resguardado para todos. Ellos procuran que mediante una ley, bajo condiciones diferentes a los demás derechos que nos asisten a todos, a ellos le garanticen los mismos derechos ya garantizados. Usted habla de que la ley está siendo objeto de estudio. ¿Ya la ley pasó a una comisión o simplemente se hicieron los trámites de introducción de la ley a la Cámara de Diputados? ¿En qué nivel está el proyecto de ley de igualdad y no discriminación? Es un proyecto de ley. Todavía no es ley porque no ha sido aprobada por ambas cámaras y no ha sido promulgada todavía por el Ejecutivo. ¿Pero está en comisión? Está en comisión, sí, de estudio en la Cámara de Diputados. A ese nivel está. Otra cosa es que usted habla de otros derechos o los mismos derechos ajustados a necesidades de un grupo. Básicamente, ¿cuál es, desde el punto de vista de las iglesias, tanto de la Federación como de la Confraternidad, así como de la Fundación por un Mejor Mañana, cuál es la objeción específica que ustedes presentan? O sea, ¿es que sería una repetición de derechos? ¿Es que son nuevos derechos? ¿Es que es buscando derechos solamente para un sector de la población? ¿Cómo lo observan ustedes en detalle? La observación está y la oposición está en que este grupo y este colectivo, haciendo uso del derecho a la igualdad que nos corresponde a todos, ellos establecen que conforme a los derechos de todos, a ellos les son vulnerados sus derechos. Y como a ellos les son vulnerados sus derechos, porque ellos han elegido ser lo que ellos son. Pero es que esa es una decisión propia. Usted elige ser lo que usted quiere ser. Ahora, cuando yo elijo ser algo por mi propia cuenta, por mi propia decisión, yo no le puedo imponer a los demás que eso es correcto. Si no es correcto y si yo no lo veo así como correcto. Entonces, ¿qué yo hago? Que te respeto, yo respeto, pero no estoy de acuerdo con tu postura. La Iglesia cristiana de por sí se rige por principios bíblicos. Nuestros principios son acorde a la fe y a lo que establece la palabra del Señor. Eso, en cuanto nosotros es hacer el ejercicio de la fe, tenemos un derecho constitucional que nos lo garantiza, que es el derecho a la libertad de culto en nuestro país, y el derecho a la libre expresión. Son derechos fundamentales consagrados a todos, que a nosotros como cristianos también nos abarcan. Entonces, ¿qué pasa en este proyecto de ley? Este proyecto de ley hace uso de diferentes grupos que ellos dicen que son grupos vulnerables, pero solamente lo presentan como un objeto para llamar a la atención al que no conoce el proyecto, al que no lo estudia, para decir que todos esos grupos se le están vulnerando sus derechos. Pero ¿qué pasa? Cuando usted va al proyecto de ley en sí, ese proyecto de ley solo garantiza los mismos derechos fundamentales para la comunidad LGTBI. O sea, ahí comienza la mentira. O sea, lo que me está diciendo es que toman como, vamos a decirlo así, como mampara, como tela, como delantar, un grupo de poblaciones o de subpoblaciones que sí son vulnerables, pero sin embargo en el interín de la ley ya no son más mencionados, sino que solamente la comunidad LGTB es mencionada. Así es. Ellos inician, cuando inician, hacen alusión a lo que son los tratados internacionales, los pactos internacionales, lo que son los convenios con los derechos de los niños, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los migrantes. Pero ¿qué pasa? Eso es solamente para la introducción, para hacerlo ver bonito y para citar pactos y convenciones, porque ellos saben que cuando se citan los pactos y las convenciones, ellos quieren con eso al que desconoce derecho y tratado internacional y derecho constitucional, ellos creen que le van a poner una mordaza que usted no puede hablar. Pero cuando usted conoce lo que dice el tratado, lo que dice el pacto, lo que dice la convención, y usted analiza, entonces usted se da cuenta que no es así. ¿Qué ellos hacen? Ellos dicen, están en vulneración los envejecientes, son vulnerables las personas con VIH-Sida, son vulnerables los menores de edad, son vulnerables las personas migrantes, son
vulnerables las mujeres, la discriminación, la violencia. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro país todo el que tiene conocimiento del ordenamiento jurídico sabe que independientemente de que en la Constitución del 2010, la modificación que se hizo, que positivizó los derechos fundamentales y estableció en sus artículos del 37 al 67 están todos los derechos fundamentales para todos. Y ahí abarca derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la dignidad, derecho a la integridad, derecho al trabajo, a la libre empresa. Todos los derechos fundamentales son de todos. Pero dentro de esos mismos derechos, esos sectores que ellos dicen, aquí nosotros tenemos una ley 2497 que protege lo que son los derechos de las mujeres. Que aunque esta ley se usa solamente para mencionar a las mujeres, yo soy de la que digo que tenemos que hacer una política para incluir a los hombres. Porque los derechos, cuando un hombre también se le vulneran sus derechos, el hombre va, hace su denuncia y tiene que acceder a la justicia en igualdad de condiciones que la mujer. Porque si él ha sido víctima de violencia, esa misma ley se aplica tanto para el hombre como para la mujer. Nosotros tenemos una ley para los envejecientes. Nosotros tenemos un código para el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Las personas migrantes, nosotros tenemos la ley de migración, que es la que rige todo el sistema de migración. ¿Qué viene con lo de migración? Sabemos que con migración nosotros tenemos el problema con los vecinos haitianos, y aquí es el único lugar que quieren que aceptemos las personas indocumentadas y que llegando indocumentada al país, después aquí nosotros los regularicemos, le demos documentos y hasta que le llamemos que son dominicanos, cuando no lo son, y eso sabemos que eso es un tema internacional, que República Dominicana ha sido sometida a esto, pero no estamos nosotros llamados a callarlo, porque no es correcto. Lo correcto es, como nos exigen a usted, a mí, a todo ciudadano que va a salir de su país, que usted tenga su documento en orden. Entonces, respecto a esta comunidad, la posición de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, es el hecho de que sería una ley que redunda a otras leyes. No es que redunda, esta ley vulnera los derechos de todos los demás ciudadanos, además de ser contraria a la Constitución. Entonces usted me estaría diciendo que un grupo o sea, un sector de la sociedad como las personas LGTBIQ están de alguna manera discriminando en busca de no ser discriminados. Así mismo es, porque a la hora de que nosotros, yo como que profeso la fe, las iglesias que profesamos la fe, tenemos derechos y libertades para predicar el evangelio, para reunirnos en nuestras iglesias y para hablar lo que la palabra de Dios que nosotros creemos nos dice, respetando el derecho de los demás. Ahora, nosotros a lo que la Biblia le llama pecado, le decimos que es pecado. A la homosexualidad le llamamos que es pecado. Al lesbianismo le llamamos pecado. No le llamamos enfermedades ni trastornos, no, pecado, porque eso es lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que nosotros creemos y profesamos. ¿Qué pasa con esta ley? Si esta ley se aprueba, en una iglesia no se va a poder decir que el homosexualismo es pecado. ¿Por qué? Porque a la hora que usted diga algo en contra de un homosexual, o si usted tiene una empresa donde usted el derecho de admisión de una persona, porque no comparte lo que usted o lo que esa persona es, esa persona tiene derecho a demandarlo. Si usted habla algo en contra de esa persona, que él entiende que usted lo está discriminando, esa persona lo puede demandar a usted tanto penalmente como civilmente y recibir una condena de 2 a 5 años. Entonces lo que estamos hablando no es un tema para nosotros quedarnos callados, es un tema que va más allá de lo que es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión me da derecho a mí a expresarme y yo me expreso conforme a lo que creo y a lo que entiendo, siempre y cuando respete a los demás. Pero ese respeto lleva una tolerancia. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos llaman intolerantes porque decimos lo que creemos, pero ellos no toleran que nosotros profesemos la fe como la profesamos, que nosotros podamos expresarnos como establece la palabra. Entonces esa intolerancia de ese grupo a lo que es nosotros llamarle a lo malo malo, porque la palabra de Dios nos manda a que no le llamemos a lo malo bueno, sino a lo malo malo y a lo bueno bueno. Entonces cuando nosotros hablemos en contra de lo que ellos dicen, nosotros vamos a ser penalizados. Entonces un derecho fundamental, que es el derecho a la libre expresión, está siendo vulnerado. Un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de conciencia y de culto, va a ser vulnerado. Cuando un pastor vaya una persona que tenga una inclinación a lo que es ya la homosexualidad, el amaneramiento, el lesbianismo, y ese pastor quiera hablar con esa persona,
o que un psicólogo quiera darle una terapia, esa persona no va a poder. Porque ya cuando esa persona, conforme a ese proyecto de ley, haga esto, le está vulnerando el derecho a esa persona. Pero no obstante, el derecho a la educación. Porque si esta ley se aprueba, ellos solicitan que del presupuesto nacional a ello hay que asignarle una partida para ello divulgar lo que es la implementación de esa ley. Que a ellos le asignen personal para defender los derechos de esa colectividad. Cuando aquí los derechos de todos nos los asisten todas las instituciones mediante las políticas públicas del Estado. Entonces nosotros vemos que se busca supragarantizar los mismos derechos fundamentales que nos asisten a todos a favor de una comunidad. Entonces, ¿eso cómo usted le llama? ¿No es discriminación? Cuando usted analiza y estudia el proyecto, hay discriminación de ese sector amparado en una discriminación, vamos a decir entre comillas, pero cuando usted lo ve, hay discriminación en el otro sector de la sociedad. Y eso es lo que la sociedad tiene que conocer. Eso es lo que el país tiene que conocer. ¿Cuál es el verdadero sentido y el espíritu de esta ley que se pretende con ella? Bien, está sumamente interesante esta conversación que tenemos con la licenciada Josefina de la Rosa, quien es abogada y parte del equipo de la Confederación y la Federación de Pastores e Iglesias de Puerto Plata y de esa comunidad de fe protestante que hoy presenta a la sociedad lo que es el proyecto, la oposición al proyecto de ley de igualdad y no discriminación. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos en esta conversación aquí en su espacio Encuentro Plural. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Encuentro Plural, un espacio de entrevistas que presenta a los principales protagonistas del ámbito político, económico y social, producido y conducido por César Rodríguez. Encuentro Plural, domingo, 8 de la noche, a través de Miavisión Canal 8 de Telecable Puerto Plata, por nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de redes sociales. Encuentro Plural. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Regresamos aquí a su espacio Encuentro Plural, como siempre, desde el Rincón del Café, donde usted podrá degustar un exquisito café aquí en la ciudad de Puerto Plata, en la calle de las Sombrillas, que se conoce este espacio de la 30 de marzo aquí en Puerto Plata. Y continuamos conversando con Josefina de la Rosa, abogada, como dijimos anteriormente, parte del equipo jurídico, tanto de la Confraternidad y de la Federación de Pastores e Iglesias de Puerto Plata y también de la Fundación por un Mejor Mañana. Cuéntenos un poquito entonces, Josefina, cómo se está nucleando el trabajo dentro de las iglesias, dentro de los diferentes ministerios de Puerto Plata para llevar a cabo ejecutorias ya más directas respecto a la oposición a este proyecto de ley de igualdad y no discriminación. Le voy a hablar desde el punto de vista que yo puedo manejar, tanto no de las iglesias como, y eso corresponde tanto a lo que es la confraternidad, que ellos tienen su organismo independiente, la asociación, la coalición de pastores, nosotros como institución social, pero con principios bíblicos que nos manejamos y nos desarrollamos. Iniciamos hablando de lo que conllevaba este proyecto, conociendo el proyecto, conociendo derecho, y estamos al tanto, como trabajamos en el área de educación, estamos al tanto a todo lo que se está trabajando nacionalmente. Siempre tenemos propuestas, los ejes que nosotros trabajamos, que es principalmente las problemáticas sociales y cómo nos afectan en el contexto bíblico de las problemáticas. Ese es nuestro trabajo. Entonces ya nosotros venimos
tenemos trabajando sobre el tema. Es básicamente dándole una cosmovisión sociopolítico, pero eje transversal a la Biblia. Ese es el trabajo de la fundación. De la fundación. De la cual nosotros dirigimos. Entonces nosotros estamos trabajando, ya tenemos conocimiento, el manejo en el área del derecho, estamos al tanto. Cuando el proyecto lo introducen, que sale este proyecto, nosotros tenemos un programa de radio, hacemos un llamado a lo que son la clase aquí eclesiástica cristiana, para que le abra los ojos, para que vea lo que viene, porque ahora mismo es este proyecto, pero ahí ya está el aborto, que es lo que está ahora mismo. Y después del aborto va a venir la modificación de la Constitución para lo que es el matrimonio igualitario. Y luego de ahí viene lo que es la aprobación de la edad mínima de los hijos para que decidan. Entonces son cosas que hacíamos el llamado a la iglesia, para que la iglesia entienda que somos un ente social y que las necesidades sociales, las problemáticas sociales, independientemente que en las iglesias lo que desarrollamos es el área espiritual, pero que nos afectan porque somos entes sociables. Y como entes sociables vivimos en sociedad, convivimos en sociedad, y todo lo que pasa en la sociedad nos afecta de forma directa o indirecta. Y hacíamos ese llamado a que ya nosotros somos miembros de una iglesia, nosotros no dirigimos iglesia, entonces a que lo que es el cuerpo eclesiástico se levantara, tomara posición, se asesorara para que levantara la voz. En nuestro caso personal entendemos que la iglesia es más que solo las 4 paredes donde nos reunimos a congregarnos. Y somos de manera personal lo que entendemos que la iglesia tiene que formar parte de las transformaciones sociales. No vamos a ser un partido político, no, pero sí vamos a ser quienes vamos a ser, dice la palabra, nosotros somos luz y somos sal de la tierra. Entonces nosotros vamos a ir con el conocimiento que Dios nos ha permitido y nos ha otorgado. Tenemos hombres y mujeres preparados y capacitados conforme a la realidad social que vivimos. Entonces vamos a decir qué dice la palabra de Dios y levantemos la voz. Usted hablaba ahorita de la necesidad de una modificación constitucional, y yo le pregunto, si se da la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación, ¿se daría en un contexto anticonstitucional? Conforme a lo que le decía. Desde la luz del proyecto que se está presentando, ¿tiene ese proyecto alguna debilidad en la cual pudiese de alguna manera argumentarse inconstitucionalidad de esa ley? Claro que sí. Mire, cuando me refería a la modificación de la Constitución, le estoy diciendo a lo que se avecina y que la iglesia tiene que estar preparada. Esas son las cosas que vienen. Ahora mismo no estamos hablando de modificación constitucional, ni se está hablando, pero lo que conocemos derecho sabemos que eso viene. Lo que conocemos ahí, el plan estratégico de la Agenda 2030 y lo que es la agenda globalista que hay ahora mismo, sabemos que eso viene. No ahora mismo, pero viene. Entonces, cuando le hacía la explicación, le decía por lo que viene, la iglesia tiene que estar preparada para responder a eso. Que producto de eso es que surge este movimiento, que nos unificamos, la Confraternidad de Pastores, Coalición de Pastores, nosotros asesorando. Entonces hacemos esta oposición. Con relación a su pregunta, mire, este proyecto de ley es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque el artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana establece que toda ley, decreto, reglamento, toda resolución contraria a la Constitución es nula. Y ese proyecto de ley es inconstitucional porque todos los derechos fundamentales que nos corresponden a todos, ella lo vulnera a todos. Los derechos, porque ¿qué son los derechos que nos corresponden a todos? Y cuando yo quiero, como individuo en particular, que ese derecho que me corresponde a mí, que le corresponde a todo ciudadano, a mí me lo supragaranticen, yo le estoy vulnerando el derecho de los demás. Y cuando yo vulnero ese derecho fundamental de los demás, entonces está contradiciendo lo que establece la Constitución. O sea, en un lenguaje más llano, garantizándote un derecho a ti de manera específica, me están vulnerando uno a mí. Así es, porque si usted practica la fe y si usted es cristiano y usted tiene como derecho, aunque no practique la fe, libertad de expresión. Aquí he visto personas con postura cuando fue la resolución del Miniero el año pasado en cuanto a lo que se quería implementar de los textos y también lo que era la formación en la ideología de género. Cuando que se dictó la resolución que dictó el Miniero, ¿qué pasó con esa resolución? ¿Quiénes se levantaron? Los padres, y no eran todos cristianos, porque los padres dijeron, ese contenido vulnera el derecho a la educación de mi hijo que establece la Constitución en su artículo 55, que la familia es quien decide qué educación le da a su hijo.
Y yo como padre decido qué educación le dan a mi hija, y si yo no estoy de acuerdo, ninguna institución puede ponerle y darle a mi hijo una educación de la que yo no estoy de acuerdo. Y eso se quedó ahí solamente en una ordenanza del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que viene siendo lo mismo, porque ellos están haciendo cosas a ver si pegan. Con esto establece ese proyecto de ley que lo que ellos decidan, que es lo que ellos han decidido ser, sus derechos, el Estado tiene que dar una partida para que en todos los niveles de la educación nacional se eduque conforme a esos nuevos derechos de ellos. Y con esos derechos que ellos dicen, cuando yo profeso la fe, que no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, aunque se los respeto, pero ellos no están en la obligación de imponerme a mí mediante una ley a que mi hija le eduquen conforme a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen. Conforme a ideas que no son científicas, que son ideología, por eso son ideología, porque no tienen base científica para sustentarse. Entonces, esto que ellos quieren imponer, cuando a mi hija le vayan a llevar esto a su institución, que ellos establecen que no importa que sea cristiano, que no importa quién sea, usted no se puede oponer a que esto lo divulguen como educación, porque tienen que incluirlo en la educación. Entonces, si un colegio cristiano dice, ese material no se va a difundir, aquí le van a cerrar el colegio, y con eso no le están vulnerando sus derechos. Una persona que sea de la iglesia, vamos a decir que son católicos, que no son cristianos evangélicos, que tienen su condición de fe, su credo, que le vayan a imponer eso. Si ellos no lo hacen, también le van a cerrar su colegio. Entonces, es una situación que abarca más de lo que nosotros pensamos. No es que no estemos de acuerdo, no es que son los mismos derechos. Y si son los mismos derechos, porque a este colectivo hay que supraprotegerle estos derechos en una ley específica solamente para ellos. O sea, es inconstitucional. Ante el artículo 6 es inconstitucional. ¿Estaría entonces la iglesia en pleno dispuesto a elevar algunos recursos, a ejecutar acciones inmediatas respecto a eso, o tienen que esperar un proceso de que la ley sea conocida, de que se hagan lecturas, o previo al conocimiento de la ley pueden comenzar a elevar algún tipo de instrumentos legales? Bueno, ahora mismo lo que la finalidad de nosotros es que la iglesia se levante. La Iglesia Católica ya hizo un comunicado. El Obispado de Santo Domingo hizo como un comunicado y lo depositó. Diferentes instituciones que son cristianas, como Acción Cristiana en Santo Domingo, ya hizo su documento y lo depositó a la Cámara de Diputados. Nosotros no hemos tardado un poco porque este proyecto de ley se introdujo a la Cámara de Diputados, se depositó en el mes de septiembre. Nosotros ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Como estábamos estructurando un documento, que el que lee el documento, que nosotros sabe que en base al contenido jurídico, derecho y bíblico, tenemos una postura sustentada en derecho. O sea, el documento no es simplemente como diría alguien, un grupo de versos rebuscados de la Biblia, sino que es un documento técnico jurídico. Técnico jurídico para darle una respuesta a esto jurídico, porque cuando tú me hablas a mí de un proyecto de ley, ya tú me estás sacando un contexto bíblico. Entonces, nosotros respondimos en el contexto espiritual con una carta pastoral que la presentó lo que es la Confraternidad de Pastores, el pastor Freddy Casilla, y nosotros presentamos también un proyecto de oposición en base a jurídico, porque tú lo jurídico, para tú contestarlo, es con lo que establece la ley. Entonces, la Constitución, como madre de todas las leyes, nosotros presentamos posturas y argumentaciones jurídicas conforme a nuestro ordenamiento jurídico de por qué es inconstitucional este proyecto. Entonces, por eso, cuando usted estudia esto, y nosotros hemos determinado que esto es un atentado al ordenamiento jurídico nacional, porque cuando se estudia en conjunto, así es, altera el ordenamiento jurídico y ellos hacen ver ya unos derechos que han sido regulados tanto por la Constitución como por leyes individuales. Ellos niegan esos derechos que existen para el que no lo conoce. Ahora, para el que conoce el ordenamiento jurídico, sabemos que están protegidos todos y son para todos los ciudadanos. Entonces, en base a ese orden, ¿qué nosotros procuramos? Procuramos que se levante toda la persona que entienden que tenemos derechos a que lo que nosotros creemos y profesamos, como nos establece la Constitución, se respeten nuestros derechos, a que queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano, donde si después que ellos son mayores de 18 años deciden ser o deciden tomar una postura, que ellos no son lo que Dios lo creó y lo que ellos son, y eso se lo respetamos, pero no que nos lo impongan a nuestros niños. Entonces, este movimiento en Puerto Plata nace con la finalidad de que todo el que no esté de acuerdo con esto,
que nosotros levantemos la voz en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos eclesiásticos, en los ámbitos de las comunidades, de los barrios, de las juntas de vecinos, que no tienen que ser solamente iglesias, los clubes, que cuando se conozca en sí lo que este proyecto lleva, oiga, va a haber más, porque ellos son menos de un 4%. Lo que pasa es que el desconocimiento del pueblo lo hace ver como que ellos conocen el proyecto y lo hacen ver de una forma avasalladora. Ahora, cuando la ciudadanía se levante, que conozca el contexto de sí, de ese proyecto de ley, lo va a rechazar a manera unánime, porque es que es inconstitucional y atenta a los derechos de los demás. Bien, Josefina, lamentablemente es un tema muy amplio y tenemos, por causas de producción, el tiempo ya medido. Agradecerle a usted el hecho de que aceptara la invitación para que pudiéramos conversar sobre este tema. Pues gracias a usted por la invitación. Nosotros siempre dispuestos, como decimos, nosotros somos colaboradores en lo que seamos necesarios y aquí lo que hacemos desde la institución que dirigimos es eso, servir a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Así, de esta manera concluimos esta interesante conversación con Josefina de la Rosa, abogada y presidenta de la Fundación por un Mejor Mañana, y que también es parte del equipo jurídico de la Federación de Pastores e Iglesias y de la Confraternidad de Pastores de Puerto Plata, en donde nos ha estado presentando argumentos jurídicos, argumentos bíblicos, que tienen que ver con la oposición de este colectivo al proyecto de ley de igualdad y no discriminación que recientemente se ha entregado en la Cámara de Diputados y del cual se espera su conocimiento en algún momento. Nosotros encantados de su audiencia, recordándoles a ustedes que si quieren ver esta entrevista y otras entrevistas y producciones que hemos preparado para ustedes, deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural o seguirnos a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.